Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Nuevamente me acerco a ustedes a través de este medio. En esta tarde, hermanos, donde el Señor nos ha permitido el poder escudriñar su escritura. Y en esta tarde me gustaría compartirles, ¿verdad?, unos pasajes bíblicos donde nos habla de la importancia de tener fe, de la importancia de creer en Jesús, de la importancia de la paciencia. Y en esta tarde, hermanos, vamos a elevar una oración pidiéndole al Señor primeramente que Él sea quien nos abra nuestro entendimiento, quien nos abra nuestro corazón para comprender esta bendita palabra y ponerla por obra primeramente en nuestras vidas. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias le doy, Señor, en esta hora, pidiéndole, Padre Santo, que usted sea propicio en nuestras vidas, que abra nuestro entendimiento en nuestro corazón, Señor. Padre mío, ayúdenos a entenderla, Padre. Denos fuerza, Señor, para que nuestra fe pueda, Señor, seguir creciendo, Padre Santo, en medio de todo lo que está pasando, Padre nuestro, alrededor de este mundo. Ayúdenos a esperar en usted. Fortalezca nuestra fe y nuestra necesidad de buscar su presencia todos los días, bendito Dios. Sea propicio, Señor. Ayude a mis hermanos que están pasando por dificultades, Señor, por enfermedades, por luchas. Poderoso Dios, sea propicio a sus vidas. Y ayúdenos, Señor, a confiar en que usted obrará grandemente en sus vidas, Señor, en sus hogares, en sus corazones, Padre Santo. Yo se lo pido en el nombre de Jesús, que sea usted quien me limpie, Señor, en esta tarde, el que podamos, Señor, exponer su palabra, Dios mío, y sea de bendición, Señor, para la vida de mis hermanos, así como lo ha sido para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues vamos a estudiar las Sagradas Escrituras en esta tarde, hermanos, y yo he puesto por título a esta enseñanza, ¿verdad? Hombres de poca fe. Amén. Y vamos a abrir ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 28 al 31. Amén. Bendito sea el Señor. En el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 28 al 31. Y dice así la bendita palabra del Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén, gloria al Señor. Vemos, hermanos, en este pasaje, ¿verdad? Lo que pasó por la mente, ¿verdad?, de este hombre, por la inseguridad de su vida, por la falta de fe que en ese momento él estaba sufriendo. ¿Y por qué, hermanos? Porque así es el hombre. El hombre tiene miedo, el hombre tiene inseguridades. Así somos, hermanos. Pero vemos esta imagen, ¿verdad?, donde Pedro ve a su Señor caminar sobre las aguas y él quiere ir con él. Y en el momento, hermanos, él empezó a caminar porque su vista estaba puesta en Cristo.
en Jesús. Su vista estaba puesta en su Señor. Y vemos, hermanos, que el viento sopla. Y en ese momento es el miedo que ataca el corazón de Pedro. Y deja de poner la mirada, ¿verdad?, en Jesús. Y cae en el agua. Y empieza a hundirse. Hermanos, si usted en ese momento está leyendo la palabra del Señor, ¿verdad?, vemos esa imagen en nuestra cabeza y nos imaginamos a Pedro en ese momento, el miedo que tuvo y empezó a hundirse. Usted puede imaginarse las olas como estaban, el mar, ¿verdad? Y es cuando cuando hace Pedro un grito: Señor, sálvame. Entonces, ¿qué hizo Jesús ante ese grito desesperado de Pedro? Jesús extendió su mano, lo tomó y lo sacó del agua. ¿Puede usted poner esa imagen en su cabeza? Tan solo, hermanos, el exclamar: Señor, sálvame. Dios no nos va a dejar caer. Dios no nos va a dejar hundirnos en esa desesperación o en esa aflicción o en ese problema por el cual estamos pasando o por esa enfermedad. Jesús quiere que vaya uno y camine sobre esas dificultades para llegar a Él. Pero la clave, hermano, es que usted no debe de perder la vista en Jesús. La clave está en que usted debe de poner la mirada en Jesús. Y si vienen esos vientos que quieren tumbarlo, y si vienen esos problemas que representa ese viento, y si viene esa enfermedad, y si viene esa desesperación, cuando usted siente que ya no puede más, usted puede clamar: Señor, sálvame. Entonces, es tan maravilloso cuando Dios extiende su bendita mano y lo toma y lo saca de esa desesperación y lo saca de ese dolor, de esa aflicción, y lo saca, hermano, y lo sube a esa barca donde usted va a estar tranquilo, donde usted va a estar en paz. Solamente el Señor nos pide fe, que confiemos, que pongamos la mirada en Él, que no decaiga nuestra fe. Este pasaje, hermanos, es muy hermoso. Nos da una enseñanza de fe grande. Nos da una enseñanza del poder de Dios. Porque sabemos, hermanos, que estamos tomados de la mano del Altísimo. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. No tema, hermanos.
No tema cuando está usted pasando por enfermedades. No tema, hermano, cuando usted está pasando por una aflicción. No tema, hermano, porque Dios lo ha de tomar de su bendita mano y lo ha de sacar de ahí y le ha de dar la paz que necesita su alma. Solamente crea en Él. Solamente tenga fe en Él, porque el Señor dará soluciones a sus problemas, porque el Señor dará solución a nuestros problemas. No nos dejemos llevar, hermanos, por el miedo. Lo que, lo que le pasó a Pedro es que tuvo miedo en ese momento. Y sí, somos humanos, tenemos miedo. A veces esos pensamientos nos pasan por nuestra mente y nuestra fe decae y merma y nos llena de temor. Nos llenamos de temor y llenamos nuestro corazón de temor y de duda. Ese es el viento que sopla. Ese es el viento del enemigo que quiere dejarnos y tumbarnos y quiere ahogarnos en esas aguas de incertidumbre. Pero no permitamos eso, porque nuestro Maestro, porque nuestro Señor Jesús nos extenderá la mano y nos sacará de ahí. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Qué hermoso, hermanos, que busquemos la presencia de Dios en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Pero es más grato delante del Señor que le busquemos cuando no los tenemos, cuando estamos bien, cuando nos sentimos gozosos, cuando todo está caminando perfectamente en nuestro hogar, cuando todo está bien en nuestras finanzas, cuando todo está bien en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Ese es un olor grato a Dios, el que no nos olvidemos en ese momento porque todo va marchando perfectamente. Ahí debemos de darle también la gloria y la honra y agradecer por todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Darle las gracias por todo lo que nos da y aún por todo lo que Él no nos da. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos el pasaje, hermanos, tan lleno de esperanza para nuestras vidas en esta tarde, el poder poner nuestra mirada en nuestro bendito Salvador. Bendito sea el Señor Jesús. Hermanos, también vemos otros versículos, ¿verdad? En este mismo Evangelio, en San Mateo, ¿verdad? Donde Jesús llama a sus discípulos hombres de poca fe. ¿Por qué les dice hombres de poca fe? Porque en el transcurso del recorrido que hacían con Jesús, aún dudaban del poder de Él, aún tenían esa duda de con quién estaban caminando. Pero el Señor Jesús reprende aquí a sus discípulos, ¿verdad? Porque Él conoce el corazón, Él conoce los pensamientos y delante de Él nada es oculto, ¿verdad? Y aunque estemos pasando por pruebas, hermanos, y tengamos necesidades, el Señor ha de suplir esas necesidades. Y vamos a ver ahí en el libro de San Mateo, nuevamente, hermanos, vamos a ver nuestras Sagradas Escrituras. Ahí, en el libro de San Mateo, capítulo 16, bendito sea el Señor. Amén.
Vamos a leer capítulo 16, versículo 8 al 10. Amén. Y dice así la bendita palabra del Señor. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No tenéis aún ni os acordáis de 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? Amén. Aquí les está enseñando, ¿verdad? Le está dando una lección, porque aún dudaban, hermanos, del Señor Jesús, aún viendo los milagros que Él hacía, ¿verdad? Durante el recorrido que nuestro Señor Jesucristo tuvo en su ministerio, viendo, ¿verdad? ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar del poder de Dios? ¿Por qué dudar, hermano, si usted está pasando por una situación económica un poco difícil? Dios proveerá, Dios dará, conforme a sus riquezas en gloria, el Señor ha de derramar sobre su hogar. Yo sé que es difícil, hermanos. Yo sé que es difícil a veces tener fe. Pero el Señor Jesús nos invita a que nuestra fe vuelva a restaurarse, que nuestra fe vuelva a fortalecerse. Bendito sea el nombre del Señor. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en su recorrido, Jesús usó esa frase en sus discípulos, en sus seguidores, hombres de poca fe. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender en esta tarde? Que tengamos fe, que esperemos en Él, que creamos en Él. El apóstol Pablo, ahí en Hebreos 11:6, vamos a leer esta porción bíblica, hermanos, y con esto hemos de culminar esta enseñanza. En Hebreos 11:6, amén, dice así la bendita palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué el Señor no se agrada de esto? Porque Él es Dios. ¿Y cómo no hemos de creerle a Dios, el creador de todas las cosas que ven nuestros ojos? El creador de nuestra vida. ¿Cómo no hemos de creerle al único Dios todopoderoso? Entonces, hermanos, busquemos agradarle a Dios. Creámosles a Dios, hermanos. Pongamos nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe en Él. Solo debemos de esperar, hermanos, debemos de tener esa paciencia de que todas nuestras peticiones, todas nuestras oraciones conforme a su voluntad, ¿verdad? Porque así debe de ser la oración, conforme a la voluntad de Dios. Serán escuchadas. Dios proveerá todas las necesidades. Dios sanará todas sus heridas. Dios restaurará todo aquello que se ha roto. Dios nos dará la salida, hermanos. Dios nos dará una solución para nuestras peticiones. Bendito y alabado sea el Señor. Hermanos, confiemos en Dios, y la confianza
Y la fe nos traerá la consecuencia de creer y de tener la fe, de aumentar esa fe que necesitamos en nuestras vidas. Jesús nos pide fe, el Señor nos pide fe, creer en Él. Porque si creemos en Dios, hermanos, y si tenemos fe en Él, nos dará una vida tranquila, nos traerá una vida sin afán y sin ansiedad. Nuestro Señor Jesucristo moldeó a sus discípulos en la fe. Quitó este defecto de sus vidas, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Él quería moldearlos para que ellos también tuvieran el poder de sanar, el poder de salvar también aquellas familias que se estaban perdiendo en este mundo, de salvar a aquellos que se estaban yendo por caminos equivocados, ¿verdad? Salvar de una muerte espiritual. Los apóstoles estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús y se moldearon con la fe de Jesús. Nosotros no lo tenemos como ellos lo tuvieron, pero sí lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Y por su gracia, hermanos, y por su infinita misericordia, Él nos ha de aumentar nuestra fe. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios en esta tarde porque esta hermosa enseñanza me ha enseñado a mí a esperar en Cristo, a esperar en Dios. Y yo le invito, hermano, hermana, que usted también espere en Cristo, porque su respuesta la tendrá y usted verá lo que el Altísimo ha de hacer en su vida. Y esos milagros que usted verá van a ser por gracia y por misericordia y por la fe que usted tenga en Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermanos. Y hemos de terminar en esta tarde con una breve oración. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder escuchar su bendita palabra, de poder entender, Padre mío, que a pesar, Señor, de tantas dificultades y tantas luchas, Padre, que su pueblo está pasando en estos momentos, usted no ha de dejar, Señor, que se hundan. Usted les ha de dar y extender su bendita mano, Padre, y los ha de sacar de ese momento, Señor, y les ha de dar la paz y la tranquilidad que ellos necesitan. Solamente usted nos pide el tener fe, el tener confianza en usted. Usted hará conforme a su misericordia. Usted obrará en la vida de cada uno, Señor, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea su nombre en esta tarde, Padre mío. Ayúdenos a llenarnos más y más cada día de su palabra, Señor, para que nuestra fe pueda aumentarse, Padre,
y esperar en usted en todo tiempo y en todo momento, mi Señor. Padre Santo, visite la vida de mis hermanos, ayúdele, Señor.